Hermano, Dios le bendiga. Voy a exponer con relación a Juan Calvino con respecto a la materia de historia de la Iglesia 2. Este personaje con respecto a la Reforma es una persona en el cual eh, hace historia y, y, y deja un desarrollo de teología que en la actualidad se ve todavía en nuestros días. Juan Calvino nació el 10 de julio de 1509 en Noyon, Francia. Esta ciudad está a 100 kilómetros al noreste de París. Su fallecimiento fue el 27 de mayo de 1564 en Ginebra, Suiza. En aquel entonces República de Ginebra, a los 54 años de edad. Y bueno, él desde un inicio abrazó el catolicismo por influencia de su papá, pero fue hasta 1533 cuando él, leyendo las escrituras, se vuelve al protestantismo. Desde 1533 hasta 1564. Podemos decir que es un teólogo protestante del siglo XVI, sin lugar a dudas. Es un importante teólogo. Mientras que Lutero se caracterizó por ser un espíritu fogoso en su movimiento, Calvino fue el pensador cuidadoso que forjó de las diversas doctrinas protestantes un todo coherente. Además, para Lutero, su búsqueda tormentosa de la salvación y su descubrimiento de la justificación por la fe fueron tales que siempre dominaron toda su teología. En cambio, podemos decir que Calvino, como hombre de la segunda generación, no permitió que la doctrina de la justificación eclipsara el resto de la teología cristiana, y por ello le prestó mayor atención a varios aspectos del cristianismo que habían quedado postergados en Lutero, en particular la doctrina de la santificación. Y podemos ver que Calvino enfatiza mucho la soberanía de Cristo, la supremacía de Cristo, el señorío de Cristo. Y bueno, es un teólogo que hace diferencia con respecto a los otros reformadores. El padre de Calvino pertenecía a la clase media de la ciudad y trabajaba principalmente como secretario del obispo y procurador de la catedral. Haciendo uso de tales conexiones, le procuró a su hijo Juan 2 beneficios eclesiásticos, con los cuales él podía costearse sus estudios, y con esos recursos el joven Calvino fue a estudiar a París, donde conoció tanto el humanismo como la reacción conservadora. Y aproximadamente en el 1528 completó sus estudios en París al obtener el grado de maestro en artes, y decidió dedicarse a la jurisprudencia. Con ese propósito continuó sus estudios en Orleans y Bourges bajo dos de los más célebres juristas de la época, Pierre Stollen y Andrea. Calvino hace diferencia. Y bueno, ¿cómo es que se convierte, cómo es que sigue el protestantismo? Según la historia nos dice que él estaba decidido a seguir el camino de los humanistas, pero pronto se unió a un pequeño círculo de estudiosos y admiradores de Erasmo y se dedicó a los estudios humanistas. Luego, aunque recibió su licencia para practicar la abogacía en 1530, su principal ocupación durante los próximos 2 años parece haber sido la preparación de un comentario acerca de la obra de Séneca. En este comentario, publicado en 1532, fue relativamente bien recibido, aunque no colocó a su autor en el número de los demás ilustres humanistas. No se sabe a ciencia cierta qué llevó a Calvino a abandonar la fe romana.
o sea, el catolicismo, ni la fecha exacta en lo que lo hizo. A diferencia de Lutero, Calvino nos dice poco acerca del estado interior de su alma. Pero lo más probable parece ser que en medio del círculo humanista en que se movía y a través de sus estudios de las escrituras y de la antigüedad cristiana, Calvino llegó a la convicción de que tenía que abandonar la comunión romana y seguir el camino de los protestantes. Este teólogo no tenía la menor intención de dedicarse a la vida activa de sus muchos correligionarios, que en diversas partes llevaban a cabo la obra reformadora. Calvino llegó a Ginebra con la intención de pasar allí no más de un día y proseguir su camino hacia Estrasburgo. Pero aquí hay un personaje, alguien le avisa a Farel. Farel es un pastor protestante, de acuerdo a la historia, que el autor nos dice que se encontraba en la ciudad y se produjo así una entrevista inolvidable que el propio Calvino nos cuenta. Farel, que ardía con un maravilloso celo por el avance del Evangelio, le presentó a Calvino varias razones por las que precisaba su presencia en Ginebra. ¿Qué hizo Calvino? Pues lo escuchó atentamente a esta persona, unos 15 años mayor que él, pero se negó a acceder a su ruego, diciéndole que tenía proyectados ciertos estudios y que no le sería posible llevarlos a cabo en la situación que Farel describía. Cuando este último hubo agotado todos sus argumentos sin lograr convencer al joven teólogo, apeló al Señor de ambos e increpó al teólogo con voz estentórea: Dios maldiga tu descanso y la tranquilidad que buscas para estudiar, si ante una necesidad tan grande te retiras y te niegas a prestar socorro y ayuda. Como reformador, Calvino fue un hombre incansable en su labor de mantener un orden eclesiástico, apegado a las escrituras. Precisamente por eso se dio tanta importancia al tema de la disciplina eclesiástica, una verdadera innovación en aquellos días. Y en este punto es importante notar cómo señala un historiador que Ginebra nunca fue una teocracia gobernada por Calvino. Lo que lograron hacer fue alcanzado a través de la persuasión moral, la predicación y las consultas. Pensar en Calvino como dictador de una teocracia es un mito absurdo inventado por los que eran hostiles a él y a su movimiento de reforma. Los calvinistas se han aferrado a la predestinación y la han usado como fuerza motivadora para lograr el cambio. Han razonado: si Dios es soberano, necesariamente logrará su propósito en la historia. De ello se sigue que podemos laborar sabiendo que, puesto que Dios está por nosotros, nadie nos puede detener. Estamos en la vanguardia de un movimiento incontenible. Es decir, entonces, Calvino hace diferencia porque él remarca lo que es la soberanía de Dios, habla acerca de la supremacía de Cristo, el señorío de Cristo. Y muchas personas se van al extremo cuando dicen, son los hipercalvinistas que pues no es necesario, dicen no es necesario evangelizar porque pues Dios va a salvar los que ya son predestinados. Pero eso es irse al extremo. Yo creo en la soberanía de Dios, creo en el señorío de Cristo, creo en la supremacía de Cristo, pero no soy calvinista. Lo importante es que el carácter de Cristo aparezca en nuestra vida. Lo importante es que verdaderamente como persona seamos regenerados, que el mejor milagro de Jesucristo se haya realizado en nuestra vida. De esa manera podemos decir, es un teólogo que hace diferencia, marcando, enfatizando estas doctrinas. Dios le bendiga.